Buen día, les saluda Karen Lilimet Ayala Bautista. En esta oportunidad les presentaré un tema muy interesante en donde aprenderemos la psicofisiología de la sexualidad. Esta presentación está estructurada en 4 apartados. El primero sería la fisiología normal de la sexualidad humana. El segundo, efectos sobre la sexualidad, las alteraciones hormonales. El tercero, fisiología de la presentación sexual. Y el cuarto, estructuras cerebrales involucradas en la sexualidad y la función que cada una de estas representa. Psicofisiología normal de la sexualidad humana. La sexualidad humana ha venido evolucionando en el transcurso de los años. Es algo que forma parte de lo que somos desde el mismo momento que nacemos y que pertenece a nuestras vidas hasta que morimos. Las hormonas influyen de 2 maneras. Una sería en el desarrollo, desde la concepción hasta la madurez sexual, de las características anatómicas fisiológicas y del comportamiento que distinguen a los varones de las mujeres. La segunda, al activar el comportamiento relacionado con la reproducción de adultos maduros sexualmente. Algo que hay que tomar muy en cuenta en esta investigación es el papel importante de las hormonas esteroides, ya que son las que desempeñan el papel fundamental para el desarrollo sexual y del comportamiento, ya que las otras hormonas ejercen sus efectos únicamente al unirse a receptores en las membranas celulares. También hay que tener en cuenta que los esteroides pueden ejercer acción de esta manera, pero son distintas a las otras hormonas, ya que las moléculas esteroides son pequeñas y solubles en grasas, y esto hace que atraviesen fácilmente las membranas celulares, ya que una vez en el interior celular, los esteroides pueden unirse a receptores en el citoplasma o en el núcleo y de esta manera influir en la expresión genética. Los testículos y los ovarios tienen una función principal que es la producción de espermas y óvulos. En el acto sexual, una única célula puede combinarse con un óvulo para formar una célula llamada cigoto, que es la que contiene toda la información necesaria para el desarrollo normal de un organismo adulto completo en su ambiente natural. Los cromosomas sexuales se les llaman así porque contienen el programa genético que dirige el desarrollo sexual. En las mujeres existen 2 grandes cromosomas con forma de X. En los hombres hay 2 cromosomas, uno con forma de X y el otro con forma de Y. ¿Cómo saber si el sexo del feto es femenino o masculino? Si una célula espermática con un cromosoma X resulta ser la ganadora, entonces será femenino. Pero si fuera lo contrario, quiere decir si la ganadora fuera una célula espermática con un cromosoma Y, entonces será masculino. Hay que tener en cuenta que las gonadas hacen más que generar espermas y óvulos, ya que también producen y liberan hormonas. Los testículos y los ovarios liberan las mismas hormonas. Las hormonas gonadales tienen 2 principales clases, que son los estrógenos. La testosterona es el andrógeno más común y el estradiol es el estrógeno más común. Las hormonas progesterona es una de las que liberan los ovarios y los testículos. Lo más común de las progestinas es la progesterona, que en las hembras prepara el útero y las mamas para el embarazo, aunque el papel en los varones aún no está algo claro. Glándula pituitaria. La glándula pituitaria se divide en 2, que es glándula pituitaria posterior y glándula pituitaria anterior. La glándula pituitaria posterior se desarrolla a partir de una pequeña excreción de tejido hipotalámico que cuelga del hipotálamo en el extremo del tallo pituitario. La glándula pituitaria anterior forma parte del mismo tejido embrionario que evoluciona hacia el velo del paladar. Se descuelga durante el desarrollo que migra hacia su posición junto a la pituitaria posterior. Esta glándula lo que hace es liberar hormonas trópicas.
Por eso, la glándula pituitaria anterior merece ser calificada como la glándula principal. Hay que tener en cuenta que el hipotálamo es la estructura de la cual depende la pituitaria, ya que es la estructura más concreta. ¿Por qué? Porque el hipotálamo regula la pituitaria anterior, pero la forma en lo que hace sigue siendo un misterio todavía. La pituitaria anterior, al contrario que la posterior, no recibe señales nerviosas del hipotálamo ni de cualquier otra estructura neurológica. Sobre la sexualidad y alteraciones hormonales. Principales partes del organismo se ven afectados directamente e indirectamente a la sexualidad. Entre ellos tenemos el cerebro y el sistema nervioso sexual. Cuando no existe comunicación entre el cerebro y parte inferior del cuerpo, puede experimentarse una excitación. Se producirá únicamente un estímulo táctil, no por un estímulo cerebral, y su placer será nulo. Otra parte afectada sería el sistema nervioso autónomo, ya que la respuesta a los estímulos sexuales suele provocar un aumento en el pulso, la presión sanguínea, el ritmo respiratorio, la secreción genital, saliva y así sucesivamente. También tenemos que se afectan los órganos sensoriales y el sistema muscular. La excitación y el organismo depende de una gran parte del adecuado funcionamiento de los sentidos y músculos. Al hallarse gravemente dañados, muchas excitaciones y satisfacciones sexuales desaparecerán. También se encuentra dañadas lo que es glándulas endocrinas de secreción interna, entre ellas glándulas productoras de hormonas más importantes se encuentran las gonadas, las capales, suprarrenales, la tiroides, la paratiroides y las pituitarias. Los efectos hormonales sobre el deseo y el orgasmo pueden ser directos e indirectos. Otra parte también afectada son los órganos genitales externos y el sistema productor interno, ya que la frecuencia, la intensidad y duración de sus actividades sexuales dependen de la condición en que se encuentren sus órganos y el sistema reproductor. En un caso de aspectos negativos, su excitación y rendimiento en ese terreno pueden resultar gravemente afectados. También se ve que se afecta en la pubertad precoz. Cuando las hipófisis liberan demasiado pronto las hormonas que estimulan a las gonadas a producir hormonas sexuales, algunos niños presentan los cambios corporales asociados a la pubertad a una edad anormal temprana. Estos reciben el nombre de pubertad precoz. Fisiología de la preferencia sexual. El sistema nervioso central de varones y mujeres se encuentra en diferencias tanto estructurales como funcionales. Esas diferencias involucran el número de neuronas, su morfología e interacción que han sido asociados a cambios en la fisiología neuronal y en la conducta. Las diferencias morfológicas, bioquímicas, histológicas, fisiológicas y de conductas entre varones y mujeres se denominan dimorfismo sexual. Las causas que los producen son múltiples, genéticas, hormonales y ambientales, que al interaccionarse dan como resultado ese dimorfismo. Hay que tener en cuenta que en el periodo prenatal, las hormonas sexuales organizan la asignación del sexo y más tarde, tras la determinación del sexo gonadal, las hormonas circulantes producidas por la gonada provocan la diferenciación de los genitales externos e internos. Después, las hormonas gonadales junto con las hormonas del eje del hipotálamo, que serían hipófisis, gonada, conducirán el proceso de diferenciación de los caracteres sexuales secundarios en varones y mujeres. Por lo tanto, durante el periodo prenatal, las hormonas sexuales organizan la asignación de un sexo y durante la pubertad, mediante la aparición de características secundarias, y nos proporcionan la capacidad de reproducción. Al mismo tiempo, alrededor de la 7ª semana de gestación, el cerebro,
que es importante órgano blanco para la acción de las hormonas, también sufre diferencias sexuales, donde los resultados es la formación de encéfalos femeninos y masculinos con aspectos diferentes. La acción hormonal ejerce sus efectos permanentes en el sistema nervioso, en el desarrollo y efectos transitorios en el adulto. De esta manera se considera que la mayoría de las diferencias dimórficas en los encéfalos surgen por las acciones hormonales reguladas por la expresión genética, específicamente por los esteroides sexuales, provocando además respuestas endocrinas y comportamientos que son congruentes con el sexo genético y fenotípico. Reacciones de hombres y mujeres. El hombre reacciona más ante estímulos homosexuales femeninos, sexo en grupo, heterosexuales en este orden, mientras que las mujeres lo hacen preferentemente ante estímulos heterosexuales y sexo en grupo, reaccionando mínimamente ante estímulos homosexuales femeninos o masculinos. La mujer también puede ser responsiva a la presentación de estímulos visuales, incluso en el caso de las mujeres con preferencias homosexuales, lo cual nos hace pensar que hemos de empezar a cambiar la concepción clásica de dominación de los hemisferios cerebrales en el hombre y las mujeres, especialmente en lo que hace a la responsividad sexual se refiere. Ese es un tema, sin embargo, en el que creemos necesitamos muchos datos en el futuro que nos innoven para dar aumento a investigaciones. Estructuras del cerebro involucradas en la sexualidad y sus funciones. El hipotálamo. Ese desempeña un papel importante en la producción de hormonas. Además, ayuda a estimular muchos procesos importantes en el cuerpo. Glándula pineal. En el desarrollo y la maduración se ha demostrado que la actividad de la glándula pineal retrasa la pubertad, empezando a esta etapa de la vida, cuando está menos activa. Dicho de otra manera, otra de las principales funciones de la glándula pineal es de regular la entrada a la madurez sexual. En el comportamiento sexual, la glándula pineal participa de forma activa en la secreción de diversas hormonas, entre las que se encuentran algunas de las que rigen el ciclo menstrual en las mujeres, concretamente las hormonas luteinizante y folículo-estimulante. En lo que se basa en lo que es la emoción y la felicidad, la glándula pineal participa en la generación de endorfinas, las hormonas que provocan esta felicidad y permitan regular el dolor. Hipófisis o glándula pituitaria nos ayudan a hacer todas aquellas respuestas hormonales que ocurren en el organismo estén bien coordinadas entre sí y mantengan un estado de armonía en la relación a lo que ocurre en el entorno. La glándula pituitaria es una de las zonas por las que se transmiten rápidamente las órdenes de producir ciertas hormonas cuando se detectan estímulos en el entorno. La hormona vasopresina se caracteriza por la formación de vínculos sexuales y sociales. Estudios con roedores sugieren que la liberación de vasopresina actúa también como un potenciador de los vínculos sociales, en especial los de las parejas. En humanos, estos efectos han sido hallados sobre todo en varones y se relacionan con la liberación directamente de la hormona antidiurética en los circuitos de recompensa del sistema nervioso central. Hormona oxitocina. Durante el acto sexual, los niveles de oxitocina en sangre acostumbran a ser significativamente más altos de los normales. Esto refuerza la hipótesis de que esta hormona tiene un importante papel en los procesos químicos y mecánicos que intervienen en la sexualidad. Se ha comprobado, por ejemplo, que la oxitocina interviene en la aparición de contracciones vaginales,
que hacen más fácil que el esperma llegue al óvulo. En el caso de los hombres producen contracciones en la próstata y en las vesículas seminales. Además, tanto en hombres como en mujeres, los niveles de oxitocina en sangre alcanzan su máximo duración en el orgasmo. Hemos comprendido la complejidad que tiene la sexualidad y las bases psicofisiológicas y las estructuras cerebrales que involucran basándose en las hormonas, donde el sistema endocrino es el encargado de las diferentes hormonas, donde sus procesos corporales que ocurren en el crecimiento de las células, siendo ellas una pieza fundamental en el sistema endocrino. Las hormonas y las glándulas son mensajeros químicos del cuerpo, actuantes de forma simultánea y coordinándose con el sistema nervioso. Esto ayudándonos a regular el funcionamiento de los órganos, siendo así que las hormonas que están involucradas en el desarrollo y el comportamiento sexual y factores neurológicos y hormonales, a lo largo de la pubertad, las gonadas liberan esteroides gonadales, que son los principales responsables de los cambios de los caracteres sexuales secundarios que tienen lugar durante la maduración sexual del individuo. Muchas gracias por su atención.